Bueno, vamos a hablar del sistema inmune de las plantas. Esto es el conjunto de mecanismos de defensa que tiene la planta para defenderse del ataque de los patógenos. Em, Aquí vemos un complejo e interesante diagrama sobre todos los procesos que están vinculados a la defensa de las plantas. Como ven ustedes, en primer lugar, es complejo, ya en apariencia, pero tenemos tres eventos principales. Tenemos que es clave la detección del patógeno, lo vemos aquí. Y para esto tenemos, obviamente, mensajes por parte de los patógenos, receptores por parte de las células de la planta. Después tenemos que esa detección del patógeno tiene que traducirse en una señal que le va a indicar a determinados procesos que ha llegado un patógeno. Son las señales de traducción que están básicamente ejemplificadas acá por esta parte amarilla, en donde hablamos de diversos mecanismos de señalización. Hablamos también de hormonas vegetales que tienen que ver con la señalización. Hablamos de eh, factores regulatorios de transcripción. Y luego hablamos de la epigenética, ¿no? Por último, ¿qué ocurre? Cuando esta señal se traslada dentro de la célula, lo que se activan son las respuestas de defensa. Esas respuestas de defensa involucran, por ejemplo, la reacción de hipersensibilidad y la producción de especies reactivas de oxígeno, la síntesis de enzimas, también la síntesis de polipéptidos como las defensinas y las traumatinas. Tenemos también la síntesis de fitolexinas y otros elementos. En definitiva, todo esto evidentemente es muy complejo, pero hacen que las plantas estén sanas. Bueno, los organismos con los que interactúan las plantas, acá los tienen ustedes en esta presentación. Y de alguna manera tenemos que las plantas interactúan con hongos, con virus, con bacterias, con insectos, masticadores, con insectos picadores, con oomicetes, que son pseudohongos que están en el suelo, con nemátodos, también con plantas, y de todos ellos se defienden, y para eso están los mecanismos de defensa. Acá tenemos la respuesta que puede ocurrir ante la exposición de una planta a los distintos patógenos con los cuales conviven. Y ahí tenemos el número de bacterias, de hongos y virus que habitualmente o que conforman la población que provoca enfermedades en las plantas. ¿Cuál es la respuesta de una planta cuando se enfrenta a una enfermedad? Son este tipo de respuestas. Por un lado, la respuesta de que la planta permanece igual, en apariencia la planta no ha sufrido ningún cambio, no le ha ocurrido nada. Antiguamente se hablaba de plantas inmunes, pero esto se habla de que hoy se habla de una resistencia no hospedante. Una resistencia no hospedante, la planta está, como decíamos, muy sana y normal. En apariencia, no ha habido ninguna interacción con el patógeno. Luego tenemos plantas que muestran algunos síntomas de enfermedad, dispersos, pero no demasiado importantes. Y, y además la planta cumple su ciclo de vida bien, no se ve sustancialmente afectada. En realidad, a esto le llamamos que la planta está tolerando la enfermedad y está determinado por muchos genes, con lo cual decimos que es un carácter cuantitativo, genéticamente cuantitativo. Después tenemos otro ejemplo de que todas las plantas, cuando son expuestas a este patógeno, algunas no les pasa absolutamente nada, se mantienen, digamos, sanas, mientras que otras se enferman, y bueno, es un caso drástico de la muerte, ¿no? Acá lo que decimos es que la planta que se enferma no es resistente o es susceptible, y esta planta es resistente. Acá el detalle es que estas plantas son de la misma especie. Lo que quiere decir es que evidentemente hay una cuestión genética distinta entre esta planta y esta, que hace que esta se enferme y esta no se enferme. A esto le llamamos, o se debe, a una resistencia monogénica,
pero que en definitiva determina la resistencia de las plantas a las enfermedades. ¿Cómo se defienden las plantas de los patógenos? Bueno, tienen varias estrategias, ¿no? Y es lo que vamos a ver acá. Hay una interacción, bueno, acá lo que dice es que en realidad hay una interacción básica entre los genes de avirulencia que puede contener un patógeno y los genes de resistencia del hospedante. Y acá entonces tenemos un componente genético del hospedante y un componente genético obviamente del patógeno. Y en base a esto es importante hablar de las razas de hongos o de la variabilidad que hay en los organismos. Para eso tenemos que definir razas. En realidad las razas de hongos, los hongos pueden diferir en muchas cosas. A nosotros desde un punto de vista fitopatológico nos interesa cómo difieren en su capacidad de provocar enfermedad en las plantas. Por lo tanto, en realidad lo que interesa son los genes que portan esos hongos que le permiten enfermar o no a las plantas hospedantes. Entonces, ¿qué es una raza de un hongo en base a esto? Bueno, ahora vamos a describir que estas razas son capaces de enfermar a unas plantas y no a otras. Y eso se debe, básicamente, a la presencia de genes particulares en el patógeno, pero también de genes particulares en el hospedante. Ahora vamos a describirlo para que ustedes entiendan cómo se define una raza. Por otro lado, también es importante cómo determinamos las razas. Y las razas las determinamos habitualmente con un set de plantas diferenciales que está constituido por un conjunto de plantas que son genéticamente distintas, al menos en los genes que tienen que ver con la resistencia a los patógenos, a este patógeno en particular. Entonces, como estamos hablando de alguna manera de variación dentro de los patógenos, es importante que tengamos en consideración las variaciones y qué tipo de variaciones hay en los patógenos. Y entonces, así encontramos que se definen biotipos de patógenos, se definen variantes de patógenos, se definen razas de un patógeno, se definen variedades o formas especiales de un patógeno y obviamente las especies, que es digamos, el escalón supra, ¿no? Dentro de la especie vamos a encontrar formas especiales, vamos a encontrar razas, vamos a encontrar biotipos. Y eso es lo que quiere decir esto. Lo que nos habla es que todas estas cosas que van cambiando genéticamente generan de alguna manera grupos distintos. ¿Y en qué distintos? Bueno, acá tenemos la definición, ¿no? Que es un biotipo, que es una raza, que es una forma especial. Y el biotipo es entonces un grupo, un subgrupo de una especie o raza que se caracterizan porque tienen algo en común, alguna particularidad en común o algunas particularidades que las diferencia del resto, ¿no es cierto? Las razas son un grupo de mating. Mating es la unión genética o un grupo con capacidad de unión genética sexual. Es un grupo de mating genética y geográficamente distinto dentro de una especie, o lo podemos definir como el conjunto de patógenos que infecta un set de cultivares de una especie. Es decir, un patógeno lo enfrentamos a un set y va a hacer como una huella digital porque va a infectar a algunos y no a otros. Otro patógeno, otra raza, va en realidad a generar infecciones en otros cultivares distintos y no en otros. Y entonces son como huellas digitales que nos van permitiendo identificar las razas. Las formas especiales que se encuentran o se describen dentro de los hongos son un grupo de razas y biotipos de un patógeno que solo puede infectar plantas de una especie o género. Bueno, y acá tenemos un set de diferenciales que en realidad han sido infectados con un patógeno y vemos cómo cada uno tiene una reacción distinta y entonces en definitiva se debe a que uno se enferma y otro no. Bueno, entonces, si hablamos, después de hablar de todo esto, evidentemente las plantas tienen mecanismos de defensa y la pregunta es ¿cuál es la regla? Resistencia y susceptibilidad. Y en realidad, si miramos a nuestro alrededor, las plantas están sanas en general. Entonces, la regla es
que las plantas son resistentes a las enfermedades y los mecanismos que contienen son suficientes para que ellas no se enfermen. Bueno, acá vemos las reacciones que tienen los patógenos con las plantas. De alguna manera representa lo que vimos en la foto anteriormente. Y acá lo que vemos es que el patógeno cuando aterriza sobre plantas que no son las hospedantes, es decir, cuando se dispersa sobre plantas no hospedantes, en realidad las plantas aparecen sanas, a pesar de que el patógeno llegó y tiene herramientas para provocar enfermedad, no la provoca. Y entonces esto, anteriormente se pensaba que en realidad había inmunidad en las plantas. Esto no es verdad. Acá ocurren una serie de eventos que hacen que las plantas se mantengan sanas. Y ya lo vamos a ver más adelante. Después tenemos otro tipo de reacción cuando un patógeno infecta a la especie hospedante. Y en algunos casos, algunos patógenos dan este tipo de reacción, este tipo de resistencia, y algunos patógenos este tipo. Un patógeno que da este tipo de resistencia, lo que está diciendo es que dentro de la población de plantas de esa especie, encontramos algunas que tienen una alta resistencia al patógeno y otras que tienen muy poca resistencia. Por lo tanto, se van a enfermar. Pero es casi gradual. Bueno, esto corresponde. ¿Cómo lo veríamos a esto? Lo veríamos con un desarrollo, obviamente, de distintas lesiones en la planta, distinta cantidad, la severidad va a ser distinta. Ustedes ya vieron epidemiología, y entonces acá esto lo vamos a ver en severidad, por ejemplo, en enfermedades de hoja, ¿no? Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo que hay algunas plantas que con ese patógeno desarrollan poco, es decir, tienen poca resistencia y otras tienen mucha, pero en definitiva esta resistencia parcial permite que la planta de alguna manera desenvuelva su ciclo de vida sin serios problemas. Y hablamos de que en este caso hablamos de tolerancia y decimos también que acá esto está definido por muchos genes, un conjunto importante de genes, y como cada una de estas especies de plantas que se comportan distintas, en realidad tienen un contenido distinto de esos genes que les permiten comportarse de esta manera. En todos los casos, además, como las plantas son parcialmente resistentes, vamos a ver que en ellas pueden cumplir su ciclo de vida. Después tenemos, también se le suele llamar a esto como resistencia general, resistencia horizontal, son formas en que se llaman a la tolerancia. Después tenemos que otros patógenos, cuando infectan la especie, en realidad hay dos tipos de reacciones. O resistencia muy alta, es decir, la planta es resistente, o es susceptible. Casi no hay resistencia. Y esto responde a una resistencia específica que la denominamos gen a gen. Ahora, ¿qué ocurre cuando una planta se enfrenta con un patógeno? Bueno, algunas plantas, las susceptibles, se enferman. Y cuando se enferman, por ejemplo, el tejido de una hoja, se va a producir primero una mancha clorótica, luego una necrosis. En definitiva, se va a producir la muerte celular la muerte de un grupo de células. Las plantas que no se enferman, que resisten, en realidad desarrollan la reacción de hipersensibilidad. Esa reacción de hipersensibilidad, ya la describimos, es lo que ocurre cuando uno le agrega le difunde dentro del tejido de la planta, por una jeringa, una suspensión bacteriana de alta concentración, por ejemplo, y entonces en 24 horas el tejido se muere cuando la bacteria es patógena. Si hago lo mismo con una bacteria que no es patógena, en realidad el tejido no le pasa nada. Pero en los dos casos, en el caso en que inyecto una bacteria patógena, la inyecto en una hoja y esta difunde por los espacios intracelulares, también lo que va a producir es esa muerte que se produce en 24 horas, es muerte celular. En definitiva, la susceptibilidad o la resistencia conducen a la muerte del tejido, en este caso a una muerte de un tejido acotada, en el caso de la susceptibilidad, obviamente de una mayor cantidad de la planta, pero lo que estamos diciendo es que esto ocurre rápidamente y esto lentamente, sencillamente porque en realidad, ¿por qué desarrollan tardíamente la muerte celular? Porque durante el tiempo previo el patógeno desarrolla dentro de la planta. Y esta es la reacción de hipersensibilidad que yo ya les mostré cuando vimos mecanismos, que le dijimos que esto era considerado un mecanismo de resistencia. Y lo es.
por otro lado. Bueno, esto es lo que vemos. Y en cada uno de estos puntos lo que podemos pensar es que ha caído un inóculo y ha habido un evento de resistencia, ¿no? Y bueno, estas son las reacciones que ocurren, ¿no? Cuando llega un patógeno. Esta es una foto solamente para daros una idea de todas las cosas que ocurren. Fíjense en todas las cosas que puede emitir el patógeno. Acá hay elicitores, y estos elicitores interactúan con receptores a nivel de membrana que van a provocar cambios internamente. En este caso van a producir una reacción de hipersensibilidad. Va a haber también distintos tipos de respuestas, digamos. Y ustedes pueden ver más tranquilo esto y de alguna manera hacerse una idea de todas las cosas que ocurren, que son la síntesis de ese gráfico que yo presenté inicialmente cuando comencé la clase. Y acá tenemos más cosas que ocurren cuando interactúan una bacteria patógena con su hospedante, que de alguna manera también nos muestra cómo todos los cambios que ocurren internamente como resultado de la interacción con los patógenos. Entonces, ¿cuál es el arsenal defensivo de las plantas? El arsenal defensivo está compuesto por la resistencia gen a gen, que fue de alguna manera enunciada por Flor en 1957. Tenemos la resistencia cuantitativa, que la llamamos tolerancia, resistencia horizontal, y que recién describimos también. Está la resistencia sistémica adquirida, que ahora vamos a describir. Está la resistencia sistémica inducida. Y además hay otros sistemas o otros elementos, y cada vez vamos descubriendo nuevos, como son las defensinas, que son proteínas pequeñas que viajan dentro de la planta, y polipéptidos de bajo peso molecular, que también se caracterizan porque pueden moverse dentro de la planta, y esto cambió completamente la visión de que las plantas tenían un sistema de defensa completamente distinto al de los animales, por ejemplo. Porque de alguna manera estas cosas semejan mucho al sistema de defensa que tienen los animales. Bueno, vayamos a hablar hablemos de la hipótesis de la resistencia gen a gen. ¿Qué dice esta hipótesis? En realidad esta hipótesis lo que dice, y hoy se demostró, ya se han identificado todos los genes de los cuales vamos a hablar. Acá lo que vemos es que esta es la célula del patógeno. Este patógeno tiene un gen de avirulencia. Ahora vamos a ver por qué lo llamamos. Este gen de avirulencia le permite sintetizar al patógeno. Este cuadradito rojo que está acá es una proteína. Tenemos después las células del hospedante, que pueden tener genes de resistencia. Ese gen de resistencia lo que le permite a la planta es desarrollar un receptor a nivel de membrana que está, cercano a la superficie de la planta, que en definitiva lo esquematizamos aquí como como bracito en el cual encaja esa proteína que produce el patógeno. Bueno, ¿qué es lo que dice esta teoría? En realidad, esta teoría dice que cuando un gen de avirulencia es reconocido por el gen de resistencia, por un gen de resistencia, el patógeno es reconocido como tal, como que le va a provocar problemas a la planta, y entonces la planta desata una reacción de hipersensibilidad en el cual provoca el suicidio de las células de la planta. ¿Qué ocurre? Vamos a ver las posibilidades que existen acá desde un punto de vista genético. Existe la posibilidad de que el patógeno no tenga, porque hay variantes, dijimos que había variaciones en los patógenos, y el patógeno que no tenga ese gen de virulencia. Entonces acá el cuadradito rojo no está, pero que las células de la planta tengan el gen de resistencia. Cuando enfrentamos a este patógeno con la planta se enferma. ¿Por qué? Porque a pesar de que la planta tiene receptores, no puede identificar al patógeno porque este no tiene ese cuadradito rojo, que es esa proteína, que es la que era identificada y que le permitía decir, bueno, esto que tiene, este organismo que tiene esto, en realidad es un patógeno, lo tengo que detener. De manera tal que esta planta se enfermaría. En esta relación, una planta se enfermaría. Después tenemos otra situación en la cual el patógeno, dentro de la población del patógeno, tenemos, como dijimos hoy, hay patógenos que tienen
esta proteína de avirulencia. Y bueno, pero cuando enfrentamos este patógeno con plantas que no tienen el gen de resistencia, que no tienen el receptor para percibir a esta proteína, en realidad la planta se va a enfermar. Después, la otra situación que puede ocurrir es que la planta no tenga digamos, el gen de resistencia, con lo cual no tiene la antena para percibir al gen de avirulencia o la proteína que codifica el gen de avirulencia, y el patógeno también puede carecer del gen de avirulencia, con lo cual no tiene no tiene nada que lo haga reconocible. Entonces, en definitiva, esta planta también, esta relación resultaría en enfermedad. Esto de alguna manera lo que podemos decir es que entonces la planta lo que tiene es como un selector o un detector de patógenos, y entonces cuando el detector ve que esto es un patógeno, desata una serie de reacciones que deja a ese organismo afuera. Si no lo detecta, le parece que es un organismo benéfico, entonces lo deja ingresar y ahí la planta se enferma, el patógeno prolifera y finalmente nos va a provocar la muerte de las células en distintos tiempos. Entonces, los genes que codifican estas proteínas que son reconocidas por los genes de resistencia son genes de avirulencia, porque en realidad hacen de que el patógeno no sea virulento, sea avirulento, carezca de virulencia en esas plantas que tienen el gen de resistencia. Esa misma proteína, vamos a ver, que le permite al patógeno provocar más enfermedad cuando no está el gen de resistencia, y por eso cuando no está el gen de resistencia, a esta proteína la llamamos, o al gen lo llamamos gen de virulencia, porque le permite enfermar más. El mismo gen, cuando está en presencia de un hospedante con genes de resistencia, se llama, o le decimos que es un gen de avirulencia. Bueno, vamos a ver en la realidad qué pasa. Bueno, la genética nos dice que los genes de resistencia son dominantes, y acá lo que tenemos es un ejemplo, tenemos el padre 1, el padre 2, el padre 1 es homocigota dominante para el factor de resistencia 1, el padre 2 es homocigota recesivo para el factor de resistencia 2. Y después lo que tenemos es patógenos, genotipos de patógenos, y también el gen de avirulencia es dominante, y entonces lo que tenemos es homocigota para el factor de avirulencia y homocigota recesivo. Es decir, nosotros podemos tener en la población de patógenos un homocigota dominante que tiene el gen de avirulencia, un homocigota recesivo que no tiene el gen de avirulencia. Cuando los cruzamos encontramos las variantes, las combinaciones que vemos aquí. Bueno, si enfrentamos, bueno, si cruzamos a las plantas, al padre 1 con el padre 2, generamos la F1, que va a ser heterocigota. R mayúscula, R minúscula. Y cuando retrocruzamos a la F1, es decir, la multiplicación de la F1 genera esta dispersión, es decir, genera individuos homocigotas dominantes, heterocigotas y homocigotas recesivos. Ahora vamos a ver qué le pasa a todos estos individuos cuando los enfrentamos con esta población de patógenos. Entonces, dijimos que esta era una relación gen a gen. Y acá lo que hablamos es que si se enferma o no se enferma la planta. Entonces, cuando el padre, que es homocigota dominante, quiere decir que tiene el gen de resistencia, se enfrenta con un patógeno que tiene el genotipo de avirulencia, en realidad no hay enfermedad, es valor negativo. Ahora, si enfrenta al padre, que es homocigota recesivo, no tiene el gen de resistencia con el patógeno que tiene el gen de avirulencia, en realidad la planta se enferma. ¿Por qué? Porque no es reconocido el patógeno. Si seguimos aquí en la F1, que es heterocigota, esto quiere decir que el carácter de resistencia lo tiene el gen de resistencia,
Y entonces cuando lo enfrentamos con el patógeno que tiene avirulencia, no se enferma. Sin embargo, cuando enfrentamos a esa planta con el patógeno que es homocigota recesivo para el factor de avirulencia, no tiene el gen de avirulencia, la planta se enferma. Ahora vamos a la F2 y en la F2 tenemos nuevamente el homocigota dominante que cada vez que, es decir, nuevamente cuando se enfrenta con el patógeno que contiene el gen de avirulencia, no se va a enfermar. Este fenotipo también nuevamente tiene el gen de resistencia porque hay una R dominante, de manera tal que tampoco se va a enfermar con este individuo. Pero el homocigota recesivo sí se va a enfermar porque no tiene antena para detectar a este gen de avirulencia. Cuando el homocigota recesivo no puede ser reconocido, de manera tal que en todos los casos se enferman. Después lo que tenemos acá es una combinación, pero básicamente lo que vemos es cuando hay heterocigotas para virulencia, nuevamente, como hay uno de los genes, es decir, dentro de las dos, del diploide, en una de las hebras está el dominante, entonces lo que tenemos es que tiene el gen de avirulencia. Quiere decir que este organismo, con esta composición genética, todos estos organismos, en realidad van a ser reconocidos cuando está el gen de resistencia, esto es en el padre, en la F1, cuando está homocigota dominante acá y también cuando está heterocigota acá. Y cuando está, obviamente, cuando tenemos homocigota recesivo para el carácter de virulencia, siempre se enferma. Entonces, ahora, esto es para un solo gen. Imagínense que los patógenos tienen a veces 5, 6 o más genes de virulencia, y entonces empiezan las combinatorias. El patógeno que tiene un gen de virulencia, decimos que es una raza. Y puede haber un patógeno de la misma especie que en vez de uno tenga 2 genes de virulencia. Ahí decimos que es una raza distinta. ¿Por qué? Porque va a interactuar distinto con los cultivares porque tiene dos genes de virulencia, los dos que son factibles de ser reconocidos. Por lo tanto, va a cambiar su relación con la planta. Perdón, su respuesta ante un set de diferenciales. Y así siguiendo, ¿no? Y después lo que tenemos es que si tenemos un patógeno con 3 genes de virulencia, pueden surgir razas en la población. Y podemos entonces tener individuos que tengan, supongamos que está el gen de virulencia 1, el gen de virulencia 2 y el de virulencia 3. Y en la población, cuando se empieza a multiplicar esa población, se empieza a ver segregación de esos genes. Entonces después podemos encontrar que una raza esté conformada por individuos que tienen la BR1, que otra raza esté conformada por individuos que tienen solamente la BR2, que otra raza sea las que tienen solamente la BR3. Pero también vamos a tener razas que van a tener el ABR2 y el 3. Y es una raza distinta, porque ante un set de diferenciales va a dar respuestas distintas. Si vamos a tener una raza que tenga el ABR1 y el 3, y también es una raza distinta, porque en realidad eso va a tener una huella digital distinta sobre el set de diferenciales, va a reaccionar distinto. De manera tal que, entonces, a las razas las diferenciamos en base a su respuesta ante un set de diferenciales. ¿Por qué? Porque esas respuestas van a ser casi una huella digital de la raza. Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? Acá tenemos plantas, la 1, la 2, la 3, y tenemos aislamientos. Y fíjense en lo que pasa, ¿no? Yo enfrento a los aislamientos con estas 3 plantas. Entonces me da que la primera planta se enferma, la segunda no y la tercera no. Pongo otro aislamiento y me da que la primera planta no se enferma, la segunda se enferma y la tercera se enferma. Pongo el aislamiento 3
la primera planta se enferma, la segunda planta se enferma, la tercera planta no se enferma. Hay reacción de hipersensibilidad. Esto es lo que quiere decir HR. Y pongo un aislamiento 4 y vemos que en realidad la primera planta se enferma, la segunda planta no se enferma y la tercera planta se enferma. Pero y pongo el aislamiento 5 y este se comporta igual que el 4. Lo que quiere decir es que probablemente estos sean los individuos de la misma población. Bueno, ¿qué nos está diciendo esto? Esto nos está diciendo que, en primer lugar, primero que las plantas reaccionan distintas frente a los aislamientos. Quiere decir que cada planta tiene genéticamente diferencias. Y las diferencias son en su capacidad para resistir a este patógeno que estamos aplicando. Entonces lo que vemos entonces es que lo que podemos decir en base a la teoría de gen a gen es que la planta 1 podría tener un gen de resistencia R1, que la planta 2 podría tener gen de resistencia R2 y que la planta 3 tendría el gen de resistencia R3. Y lo que estamos diciendo con el aislamiento 1, que si el gen de resistencia 1 no lo reconoce y se enferma, evidentemente el ABR1 no está en este patógeno. Ahora, este patógeno sí tiene el ABR2, que es reconocido por el gen de resistencia R2 en esta planta, y también tiene el gen de avirulencia 3, porque es reconocido por el gen de resistencia 3 de este cultivar. En el caso del 2, es al revés. Vemos que la primer planta desarrolla una reacción de hipersensibilidad, reconoce al patógeno. ¿Por qué? Lo rechaza. ¿Por qué? Porque reconoce un gen. Entonces, ¿qué reconoce? El ABR1. ¿Y quién lo reconoce? El gen de resistencia 1. Las otras, como este aislamiento tiene solamente el ABR1, entonces el gen R2, el de resistencia 2, y el R3, que está en la planta 3, no lo reconocen, por eso las plantas son susceptibles y se enferman. En el tercer caso, vemos que este aislamiento enferma a la planta que tiene el gen de resistencia R1, enferma a la planta que tiene el gen de resistencia R2, pero no enferma a la planta que tiene el gen de resistencia R3. Quiere decir que este aislamiento 3 tiene el ABR3. En el caso del aislamiento 4, tenemos que cuando se inocula la planta 1, esta se enferma, con lo cual el aislamiento 4 no tiene el ABR1. Cuando le inoculamos a la planta 2, en realidad la planta no se enferma, desarrolla la reacción de hipersensibilidad, por lo tanto tiene el ABR2, pero cuando lo aplicamos a la 3, la enferma, con lo cual no tiene el ABR3. Y lo mismo pasa con el 5. ¿Qué tenemos acá? Bueno, en realidad acá lo que tenemos son 4 razas distintas. El primer aislamiento es una raza que es ABR1, ABR2, ABR3. La segunda raza es ABR1. La tercera raza es ABR3 solamente y las 4 y las 5 son ABR2. Bueno, esas son razas, pero imagínense que nosotros no tenemos solamente 3 genes de resistencia, tenemos una cantidad más importante en muchos casos, y entonces la cantidad de razas que se pueden generar es la combinatoria de esos genes de resistencia. Este es un ejemplo gráfico de eso, y es lo que, fíjense, acá tenemos una bacteria con genes de avirulencia, ABR1, ABR2, ABR3, ABR4. Y lo que vemos acá es que ejemplifica con un esquema las proteínas o lo que genera cada ABR, gráficamente a través de un esquema con forma geométrica. Y vemos las distintas cosas que... Y acá lo que tenemos son células de plantas con distintos genes de resistencia. Y tenemos la planta 1, que tiene 2 genes de resistencia. El gen 1 tiene esta forma, o reconoce esta forma, el gen 2 reconoce esta forma. Esta planta que tiene, es una planta con genes de resistencia, pero tiene el gen de resistencia R3, que reconoce esta forma. Y otra planta que tiene gen de resistencia RX. Entonces, esta bacteria normalmente produce todas estas proteínas, y estas proteínas son las proteínas que van a ser
que sean reconocidas o no por el patógeno. Entonces, cuando la bacteria esta interactúa con este patógeno, resulta que el patógeno, perdón, el hospedante, esta bacteria interactúa, perdón, con el hospedante. Este hospedante reconoce dos ABR. El del ABR1, que es este cuadradito, y el ABR2, que es esto que está acá. Quiere decir que esta planta va a ser resistente. Esta planta, que tiene el gen de resistencia R3, lo va a reconocer porque la bacteria produce el gen R3, de manera tal que la planta no se va a enfermar. La reacción de esta planta, que no se enferma, que reconoce a un solo gen de avirulencia, es la misma que esta planta, que reconoce a dos genes de avirulencia. Esto es porque la teoría es gen a gen. Y lo que dice esto es básicamente que este reconocimiento del gen de avirulencia por el hospedante es gen a gen. Con la sola identificación de un gen basta para que la planta desencadene todos los mecanismos, toda su defensa y no se enferme. Ahora, después tenemos esta planta que tiene un gen de resistencia, el RX, pero que este factor de avirulencia no es producido por esta bacteria, de manera tal que esta bacteria no es reconocida como un patógeno, por lo tanto lo va a infectar a la planta y la planta va a ser susceptible. Entonces, de alguna manera, lo que vamos a tener, o podemos tener, son bacterias como estas que vayan a tener distintos contenidos de estos genes de avirulencia y eso van a ser razas de la bacteria. Esto entonces es la explicación de la relación gen a gen. Y acá tenemos como dato, miren ustedes después, todos los genes de resistencia que por mucho tiempo se manejaban genéticamente a través del mejoramiento, pero se desconocían en realidad qué cosas hacían. Bueno, hoy conocemos todas las secuencias, qué hacen, qué no hacen, y en realidad se está trabajando con ellos y permiten manejar a las enfermedades. Y acá tenemos la representación esquemática de los genes de resistencia. Y si ustedes ven esto, esta es obviamente, la membrana plasmática y básicamente el interior de la célula del hospedante, el exterior de la célula del hospedante y cómo se disponen estos genes de resistencia que se conocen. Hoy todavía se conocen más, pero esto es solamente informativo desde un punto de vista de dónde se sitúan, ¿no? Y fíjense ustedes que tenemos dos tipos. Tenemos genes de resistencia que son citoplásmicos, están en el citoplasma. Si estos genes van a recibir una señal desde afuera y probablemente el efector vaya a tener que pasar esta plasmalema para interactuar con ellos. Hay otros genes de resistencia, como estos, que tienen una parte de ellos expuesta hacia afuera, es decir, van a percibir señales que llegan en el exterior de la célula de la planta, pasan la membrana e internamente tienen una parte de ellas que se va a modificar en función de esa interacción que ocurre a nivel externo. Y es lo que representa estas quinasas. Yo cuando hablamos de mecanismo de defensa le dije que había quinasas. Las quinasas son enzimas que transfieren grupo fosfato. Cuando lo hacen, convierten en una proteína de inactiva o activa o alternativamente al revés. Acá tenemos otros genes de resistencia, nuevamente lo mismo, hay un gen de resistencia que está en la plasmalema y que puede sensar acá los eventos, este que es citoplásmico y este que nuevamente es externo y pasa la señal hacia el interior. Esta es la parte que hablaríamos de transducción de señales, es decir que lo que provocan los patógenos es en el exterior, se envían una señal que puede ser un elicitor, interactúa con estos receptores a nivel de membrana y esto provoca cambios internos que van a provocar una transducción de señales que van a provocar cambios en la expresión de genes, con lo tanto la aparición de nuevas proteínas, de nuevos mecanismos. Bueno, vamos a hablar y vamos a explicar un poco ese cuadro inicial donde veíamos plantas que no reaccionaban ante las cosas, ¿no? Y vemos acá varias cosas. En primer lugar, esto es la amplitud de defensa de la planta.
Y estas siglas son todas siglas en inglés. Yo les voy explicando qué quieren decir. En realidad lo que nosotros partimos acá es que estas son PAMPs y los PAMPs son patrones moleculares conservados. Los organismos tienen patrones moleculares que nos dicen que son una bacteria o un hongo. Y en realidad, ¿a qué nos referimos con eso? Por ejemplo, a los flagelos de una bacteria, a los pili, todas esas cosas superficiales que pueden ser reconocidas por las plantas. Después también están los DAMPs, y los DAMPs son en realidad restos de moléculas que degradan, son elicitores, son esos compuestos que son disparadores de procesos. Entonces, esos elicitores son, en general, moléculas que se desprenden de la degradación parcial de alguna estructura de un organismo, ¿no? Bueno, pasemos a describir esto. Esta es una baja respuesta en la amplitud y una alta respuesta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esos patrones moleculares conservados, esos DAMPs, o en el caso de los virus, el RNA de un virus, interactúa con la planta en realidad tiene mecanismos. Ayer en la clase anterior hablamos de esos mecanismos preformados y posformados que interactúan con la planta. Entonces, interactúan con lo que tiene la planta y desarrollan algunas pequeñas reacciones en la planta. No es de mucha intensidad, pero esa sola interacción deviene en plantas que no se enferman. Es decir, sería un sistema primario de defensa que, si es exitoso, me muestra una planta sana. Y es lo que frecuentemente ocurre. Por eso las plantas están sanas. Y habitualmente no vemos ninguna reacción de hipersensibilidad ni cosas raras. Solamente una planta sana. Es porque estos mecanismos, que no son muy profundos en intensidad, con lo cual la planta no desarrolla síntomas tampoco de haberse defendido, tampoco es importante o es relevante el gasto de energía que ha sufrido la planta. Entonces la planta de esta manera se defiende y hay una inmunidad disparada por el patógeno. Es lo que quiere decir estas siglas. Ahora, ¿qué ocurre? Los patógenos no se van a quedar quietos, porque en realidad ellos quieren invadir las plantas para multiplicarse. Entonces lo que estamos haciendo, o lo que hacen las plantas con esto, es poner una presión de selección importante para que los organismos desarrollen herramientas para poder enfermarlas. Y esas herramientas son capaces de desarrollarlas y los patógenos desarrollan efectores. ¿Qué son los efectores? Son en realidad proteínas que le permiten, ahora sí, enfermar a la planta. Es decir, ahora esos efectores le permiten subvertir esa resistencia suave, no intensa, que había rechazado inicialmente al patógeno. Ahora esta variante de patógeno puede enfermar a la planta y por eso decimos que es una susceptibilidad disparada por los efectores, es decir, por esas proteínas que ahora le permiten enfermar a la planta. Estas proteínas son efectores y en este caso son factores de virulencia. Ahora, ¿qué ocurre? Bueno, cuando nos pasa esto, ¿qué hacemos? Empezamos a buscar en las plantas genes de resistencia, esas antenas que yo les describí, que reconozcan a estos efectores. Y entonces hacemos mejoramiento e incorporamos en alguna variedad un gen de resistencia que reconoce a los efectores. Bueno, cuando esto ocurre, si pongo la planta y reconoce al efector, lo que se produce es una reacción de mucha intensidad, como ven ustedes, con una flecha gruesa, profunda, que lo que va a desencadenar en la planta, esto lo que significa es que va a demandar energía en la planta, que va a desencadenar un número importante de reacciones y que en definitiva, además lo vamos a ver, acá se desarrolla lo que es la reacción de hipersensibilidad. Acá tenemos, este es el escalón límite para que se produzca la reacción de hipersensibilidad. Antes que este límite no la vamos a ver esa reacción, aquí la vemos, y entonces acá lo que vemos es que la planta con esa antena, con ese gen de resistencia, reconoció al efector. Entonces el efector, que acá en esta situación lo llamamos gen de virulencia, ahora, debido a que es el causante de que la planta lo reconozca y no se provoque la enfermedad, pasamos a llamar gen de avirulencia. Y esta es la representación de un gen de resistencia de las plantas.
Bueno, hemos detenido al patógeno. ¿Qué ocurre ahora? Bueno, nuevamente, hemos puesto, esto es como poner comida en una mesa y, y microorganismos atados para que no puedan llegar a esa comida. Van a tratar de desatarse y llegar a la comida. Por lo tanto, los organismos nuevamente se van a ver sometidos a una presión de selección importante y van a desarrollar en un tiempo X nuevamente nuevos efectores, nuevos factores de virulencia que le van a provocar, le van a permitir nuevamente enfermar a las plantas, por eso es una susceptibilidad, se da nuevamente una susceptibilidad disparada por el efector, y entonces nuevamente nuestras plantas que eran resistentes al patógeno ahora son susceptibles, entonces vuelta a buscar genes de resistencia, vuelta a hacer mejoramiento, ¿para qué? Para generar resistencia para la nueva raza del patógeno, porque esto va a ser una nueva raza del patógeno. Y entonces, cuando encontremos el gen de resistencia, lo incorporamos a los materiales, nuevamente generamos material resistente, y entonces va a tener nuevamente una reacción intensa, que va a generar reacciones de hipersensibilidad, tenemos nuevamente materiales resistentes, y así continuando. Es decir, que esto lo que describe es de alguna manera cómo va evolucionando la resistencia en los sistemas de resistencia gen a gen, en donde se genera una astringencia importante de selección para el patógeno. Bien. Quiere decir entonces que la resistencia gen a gen o la resistencia en base a este tipo de genes de resistencia no es duradera en el tiempo. Por lo tanto, en el mismo momento que ya están los materiales con resistencia, se empieza a trabajar o se sigue trabajando en la identificación de genes de resistencia porque seguramente con el tiempo se va a desarrollar una nueva raza que va a romper la resistencia de los cultivares y vamos a tener que hacer mejoramiento o incorporar un nuevo gen de resistencia. Bueno, el panorama se modificó con algo relativamente nuevo y es que hay genes que hacen que la planta sea susceptible. Y acá tenemos el ejemplo de eso, en esto vamos solamente a mencionarlo. Y acá está el gen, es el gen BSRK1, independientemente de lo que eso signifique, que es obviamente genera una proteína. ¿Qué es lo que hace esa proteína? Esa proteína lo que hace es, acá tenemos el material genético de la fenilalanina amonio-liasa, la enzima que es crítica para la síntesis de fenoles. Y lo que provoca este gen es una proteína que se sienta sobre estos materiales y los degrada. Es decir, estos son los materiales, los RNA mensajeros de la fenilalanina amonio-liasa. Y el material mensajero siempre está, en su final tiene varias A, que le dan estabilidad. Sin embargo, esta proteína lo que hace es romper, como ven ustedes acá, a estos mensajes de fenilalanina amonio-liasa, con lo cual la planta no puede sintetizar la enzima, no puede sintetizar la proteína, no tener la actividad enzimática, no produce entonces compuestos fenólicos como las fitoalexinas, no tiene defensa frente al patógeno. En los mutantes de plantas en las cuales hacemos una disrupción del gen, no permitimos que la proteína esté presente porque rompemos ese gen de alguna manera, ¿qué pasa? Están los mensajes de fenilalanina amonio-liasa. En realidad, como los mensajes no son distribuidos, la planta se carga de fenoles, también se carga de lignina y de esa manera hay resistencia frente al patógeno. Entonces, a diferencia de lo anterior, en este caso tenemos un gen que hace que la planta sea susceptible. Cuando afectamos a ese gen, la planta ahora es resistente y además con determinada estabilidad. Bueno, es algo que modificó el escenario que conocíamos hasta no hace demasiado tiempo. Y acá lo que tenemos son los cromosomas del arroz y marcados allí los QTL, que son los genes cuantitativos destinados a la tolerancia a las enfermedades. Acá lo que básicamente tenemos que destacar que la tolerancia, como habíamos dicho, es una situación en la cual la planta se enferma,
no se enferma mucho, la cantidad de síntomas que desarrolla son pocos, o dicho de otra manera, esos genes de tolerancia hacen que la planta no se vea alterada en sus funciones fisiológicas drásticamente. Por eso mismo no se ve drásticamente afectado su rendimiento y entonces la planta decimos que tolera la enfermedad. Estos genes son genes en cantidad, son unos 50 genes, a veces o más, y son genes que no están directamente vinculados a relaciones con el patógeno, sino más bien a, a capacidades nutricionales, como puede ser metabolismo de nitrógeno, más eficientes en metabolizar nitrógeno. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, una planta que está mejor nutrida, que tiene una mejor fisiología, por decirlo de alguna manera, se va a comportar mejor frente a un patógeno y además este carácter es general, no es tan específico. Por eso se dice que esta resistencia o tolerancia es de carácter horizontal, hace que la planta se comporte mejor ante un mayor número de patógenos, no es tan específica y además es estable en el tiempo. ¿Por qué? Porque es muy difícil que los materiales pierdan muchos genes todos juntos, por un lado, en cambio los materiales con un gen de resistencia lo pueden perder, pero además también porque al patógeno, al poder infectar la planta y poder hacer a un nivel bajo, pero pueda completar su ciclo de vida, no va a tener una presión de selección importante para mutar. Y entonces vamos a convivir con el mismo patógeno y entonces no vamos a necesitar desarrollar una nueva estrategia. De manera tal que esa tolerancia va a ser perdurable en el tiempo. Bueno, acá tenemos lo mismo. Genes de tolerancia dispuestos en los cromosomas también de arroz. Bueno, ¿qué son los eventos que se producen? De alguna manera los dijimos cuando hablamos de mecanismos de defensa. Cuando un patógeno interactúa con la planta, entre las cosas que se producen, se produce el refuerzo de las paredes celulares, se endurecen las paredes celulares. Hay también producción de antimetabolitos microbianos, es decir, de toxinas que van a afectar al patógeno. Además, se inducen genes que están asociados a resistencia de las plantas y también hay activación de defensas sistémicas en la planta, que ahora vamos a verlas. En definitiva, ocurren muchas cosas y fundamentalmente todas son esas que vimos, muchas de ellas son esas que vimos en los procesos en los mecanismos de defensa, como por ejemplo la síntesis de fitoalexinas, ¿no? Que serían algunos antimetabolitos microbianos. Bueno, también hablamos de las proteínas PR, acá tenemos la familia, yo ya les mostré este gráfico cuando hablamos de mecanismos de defensa. Las proteínas PR eran proteínas que se sintetizan cuando la planta interactúa con un patógeno, tienen que ver con la degradación de estructuras de los patógenos, como pueden ser la pared, como es la glucanasa, la endoquitinasa, puede ser que tengan que ver con la destrucción de material genético, como es la RNasa, o la peroxidasa, que detoxifica las especies reactivas de oxígeno que podrían generarse por el patógeno. En definitiva, estas enzimas son las que aparecen como resultado de la interacción de la planta con el patógeno. Se caracterizan por algunas cosas, como es su bajo peso molecular, que se extraen a pH ácido, que son estables a la temperatura, que resisten a las proteasas. En las plantas hay una gran cantidad de proteasas. Bueno, ellas son resistentes y se localizan fundamentalmente en la vacuola y en el apoplasto. Además, las proteínas relacionadas a los patógenos se han encontrado, como dice allí, en la pared primaria y secundaria de las plantas infectadas y también en las papilas de los hongos. Las papilas son esas formaciones que hace un hongo y que desarrolla dentro de la célula de la planta, cuando el hongo pasa a la pared y pasa a las membranas. La papila es para aumentar el contacto para disminuir el contacto entre el hongo y la planta, es como un engrosamiento y ahí también se ven la presencia de estas proteínas PR.